Capítulo 14. Hola a todos, prepárense para este capítulo. Este capítulo será la tercera parte de este juego de clasificación. Planeo terminar todas las peleas restantes con este capítulo y comenzar con la pelea del evento principal, por lo que las cosas deberían terminar en el próximo capítulo. Espero que lo disfruten. Descargo de responsabilidad. Lo siguiente es una parodia sin fines de lucro creada por fans. XXD, XXD New, XXD Born, XXD XXD Ero son propiedad de Funimation, Fusimi Shogo, TNK, Pasión de Eiichi e Ishibumi. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Shirou discurso regular. Pensamientos de Shirou. Nombres de los ataques de Dragon Shot. Shirou, palabras dichas anteriormente. Shirou. Discurso gritado. Bright Dragon hablando. Llamas furiosas y oscuridad devoradora. Shirou Tsukiaru, era un misterio. Eso era algo que Kiba llegó a comprender en algún momento. Había escuchado la conversación entre Mika, Akeno, el propio Shirou y la reina de Raiser, Ubeyuna, y el resultado lo sorprendió una vez más. En medio de todo el caos, se preguntó cuánto habría podido escuchar, pero escuchó todo de Shirou, aunque Akeno no parecía segura de cómo debería reaccionar. El propio Kiba tampoco estaba muy seguro, si era honesto. Estaba aún menos seguro de cómo todo pudo resultar tan bien. Por supuesto, su ignorancia es natural, dado que prácticamente no sabe nada sobre dicho delincuente de cabello plateado. Shirou era alguien que casi nunca hablaba de sí mismo, pero era un compañero confiable y un camarada fuerte, por lo que a nadie le importaba realmente. Y, sin embargo, Kiba estaba empezando a comprender lo poco que sabían sobre él. Toda su caracterización de él parece basarse únicamente en verlo en batalla, pero además de eso, es más o menos un extraño para todos ellos. Todo lo que hace solo hace que sea cada vez más difícil de entender. Incluso escuchar que era capaz de pensar en un plan tan simple pero detallado y luego ejecutarlo impecablemente era algo que no esperaba del peón de su grupo. A veces, es tranquilo y agresivo, inteligente pero directo, abierto pero distante, cariñoso pero desalmado, noble pero cruel, inteligente pero temerario, inspirador pero intimidante. Su propia existencia es una contradicción. ¿A dónde crees que estás mirando, niño bonito? Estoy aquí. Sin embargo, Kiba disipó rápidamente esos pensamientos mientras su oponente cargaba a través de la maleza y blandía su espada con una velocidad increíble que, por lo general, no habría sido posible con una espada tan grande. Kiba trajo su espada de temática medieval para contrarrestar su ataque. Salieron chispas del punto donde sus espadas hicieron contacto. Siris, el caballero de Raiser, era irrespetuoso e igualmente deshonroso, pero su habilidad con la espada no era una broma. Ella recurriría a trucos como darle un rodillazo en la ingle a Kiba cuando parecían espadas o levantar tierra para intentar cegarlo, pero su sincronización era lo suficientemente impecable como para elegir solo los momentos en los que era más importante actuar. Te mostraré lo que pasa cuando subestimas al Fénix. El poder demoníaco se reunió alrededor de la espada de Siris. Ella comenzó a blandirla violentamente, produciendo vientos huracanados que perturbaron el equilibrio de Kiba en el suelo debajo de ellos. Los árboles a su alrededor que no fueron derribados por el balanceo aleatorio crujieron con la amenaza de ser derribados. Se lanzó hacia adelante en un breve segundo antes de que los vientos se debilitaran, y volvió a bloquear la espada de Kiba. La onda expansiva produjo un viento aún más fuerte. Kiba no tenía conocimientos de magia, pero nunca la utilizó en su estilo de lucha como lo hacía Siris. Era un estilo basado en la disrupción, y la ventaja sobre la magia del viento que le proporcionaban los rasgos de su familia servida solo reforzaba aún más su estilo. Distraía a Kiba con su magia o trucos y luego intentaba romper su guardia con el peso de su espada. Sin embargo, no fue tanto su guardia sino su espada la que se rompió con su siguiente ataque. La mitad superior de la espada salió volando por el aire antes de incrustarse en el tronco de un árbol cercano, mientras que Kiba usó la mitad restante para desviar el golpe restante antes de crear cierta distancia entre él y su oponente. ¿Aún rompí tu pequeña espada? Aunque esta burla tenía como objetivo desmoralizar e insultar a Kiba, no pudo evitar sonreír. No, está bien. Tengo más. Cerró los ojos e imaginó una imagen específica en su mente. No eres el único que tiene algunos trucos bajo la manga. ¿Qué? Siris se sorprendió por la confianza de Kiba. Kiba abrió los ojos y una sonrisa confiada apareció en su rostro. Permíteme mostrarte mi propio Sacred Gear.
Swordbeard. Un destello de luz apareció en la palma de Kiba, extendiéndose hasta adquirir una forma más larga y tomando una forma distintiva. Era una hoja casi regular con un núcleo negro, un borde exterior plateado y un borde dorado. Lo que la hacía distinta era el extremo de la hoja, que se curvaba en un gancho con forma de media luna. Siris apretó los dientes y miró con furia a su oponente. ¿A quién le importa si puedes crear más espadas? Las romperé una y otra vez. Fue en ese momento que una pequeña forma chocó con la desprevenida figura de Siris, tirándolos a ambos al suelo en una pila sucia. Kiba se quedó mirando, ligeramente molesto por no haber podido continuar su duelo verbal y físico con el caballero enemigo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando distinguió la figura que había chocado con Siris. Koneko. La torre de la familia Gremory estaba algo herida. Su uniforme estaba dañado en varios lugares, principalmente un corte en el lado delantero derecho de su camiseta y falda, dejando expuesta una parte de su sujetador rosa y sus bragas rosas, pero en general, estaba ilesa. Estoy bien, gimió la loli de cabello blanco, poniéndose de pie y ajustándose los guantes de combate con más fuerza. No perderé ante sus ataques ligeros. GRRRRR. ¿Qué demonios, Xuelan? Siris se puso de pie de un salto, furiosa mientras apuntaba con su espada a la mujer vestida al estilo chino, la otra torre de Riser. Avísame la próxima vez que arrojes tu basura por aquí. No es mi culpa que no puedas mantener los ojos abiertos, dijo Xuelan con indiferencia. Te sugiero que mantengas la guardia alta la próxima vez. Con el anuncio del retiro de la torre, Shirou había estado luchando, lo que dejó a esta mujer, Xuelan, como la única torre que quedaba. Lo mismo podría decirse de Siris. Después de todo, Kiba y Koneko presenciaron el rápido trabajo de Shirou sobre el otro caballero. Sin embargo, aún así fue un shock para él. El poder mágico y la fuerza bruta de Shirou habían llegado tan lejos que él pudo ignorar su ataque como si nada. Y luego la derrotó con el esfuerzo que se necesita para aplastar una mosca. Fue una hazaña en la que todavía no podía dejar de pensar. Con 8 peones, un caballo y una torre derrotados, Riser se quedó con las 2 piezas a las que se enfrentaban Kiba y Koneko, su reina y sus 2 alfiles. Y, por supuesto, estaba el propio Riser. Era difícil saber dónde se encontraban. Akeno y Mika se enfrentaban a la reina de Riser, lo que significaba que los únicos luchadores que no estaban en combate eran Rias, Riser, los 2 obispos de Riser y Shirou. Tanto Rias como Shirou eran poderosos, pero dependería de si Riser se agrupaba o no con sus Servants para intentar derrotarla. El objetivo de separarlos era no estorbarnos unos a otros. Gritó Siris, chocando cabezas con su supuesto camarada. Bueno, si no fueras tan lento, quizás lo habrías esquivado a tiempo. Le gritó Xuelan. Pero, con la cantidad de dulces que comes, es un milagro que puedas moverte. ¿Qué dijiste? Rugió Siris. Dije que tal vez deberías reducir el consumo de dulces. Es muy fácil ver cuánto de eso va a parar a tu gordo trasero. Ah, ¡Ya está! Cuando terminemos con el rating game, te voy a volar la cabeza de un golpe. Amenazó Siris. Vamos, perra. Respondió Xuelan. Por un momento, parecía que los 2 enemigos iban a acabarse entre sí, ahorrándoles el problema a Kiba y Koneko. Desafortunadamente, parecieron dejar de lado su pequeña disputa y volver a concentrarse en los enemigos con los que acababan de luchar. Para Kiba y Koneko, que tenían mucha menos experiencia que esos 2, y el hecho de que pasaron gran parte de su entrenamiento aprendiendo a pelear juntos como equipo, verlos pelear como niños simplemente les resultaba incómodo. No, por favor, dijo Kiba en tono de broma. Continúa. Admito que fue un espectáculo divertido. Siris apretó los dientes. Oh, eso es todo. Estás muerta. Los 2 caballeros desaparecieron en un instante, las únicas señales de sus movimientos eran el susurro de las hojas y las chispas que aparecían cada vez que chocaban, junto con sus breves apariciones. Mientras tanto, Koneko estaba ocupada evitando las patadas mortales de la torre de Riser, que estaba más orientada a la técnica. Las patadas envueltas en llamas parecían muy poco prácticas, pero, en contraste, bastante efectivas. No había que subestimar el dominio del viento y las llamas potenciado por la familia Phoenix. Por supuesto, Koneko Touhou tampoco. Mientras mantuviera la guardia en alto y esquivara cuando sintiera que un golpe en particular la heriría, a Koneko le resultó relativamente fácil lidiar con su oponente. Xuelan era hábil pero débil en comparación con Koneko.
En contraste, Koneko no tenía habilidad pero era mucho más fuerte. Incluso si Xuelan seguía golpeándola con sus desagradables piernas, Koneko aún podía recibir más daño del que podía infligir. No podía decirse lo mismo al revés. Koneko esquivó una patada, agarró a Xuelan por la pierna y le dio un poderoso puñetazo en el estómago. Sin embargo, Koneko no la soltó. Sujetó con fuerza la pierna de Xuelan antes de tirarla al suelo, atando la pierna de Xuelan con la suya. Tú, pequeña plaga. Gruñó Xuelan. Levantó su otra pierna con la intención de golpearla contra la de Koneko, con la intención de romperle las piernas a la chica más pequeña, pero Koneko la giró, haciendo que ambas chicas terminaran del otro lado. Koneko mantuvo la pierna de Xuelan sujeta y retorcida mientras que la otra quedó inmovilizada contra el suelo. ¡Auk! Suéltame. Suéltame Auk. Koneko dio otro giro por si acaso, provocando otro grito de dolor de Xuelan. No era que Koneko fuera sádica, sino más bien que no podía permitirse el lujo de jugar. Si obtener la victoria significaba que tenía que causar un dolor severo, que así fuera. Quítate de encima. Xuelan se sacudió violentamente, soltándose del agarre de Koneko antes de rodar hacia atrás para ponerse de pie. Se lanzó hacia Koneko, girando para darle a su patada ardiente un impulso adicional. Sintiéndose relativamente confiada, Koneko sonrió levemente. No eres tan mala en una pelea, pero también eres bastante predecible. Los ojos de Xuelan se abrieron de par en par. ¿Qué? Koneko se inclinó hacia atrás, balanceándose bajo la primera patada con facilidad. Decidiendo cambiar las cosas, Xuelan se dejó caer sobre sus manos, usándolas para girar su cuerpo en un ángulo para maniobrar sus piernas por encima de Koneko, pateando hacia abajo, técnicamente hacia adelante, a la chica más pequeña. Koneko atrapó la primera patada en su guardia y pudo retroceder ante la segunda que la siguió. Le atravesó la ropa como una especie de cuchilla, pero ni siquiera llegó a cortarle el sujetador, lo cual fue un pequeño alivio, pero cortó el lado izquierdo de su camiseta ya rota, dejando solo la parte delantera de su torso completamente expuesta, salvo su sujetador. Xuelan se impulsó desde el suelo, tratando de dañar a Koneko con una poderosa patada voladora, pero Koneko levantó los brazos en una sólida guardia en X, preparándose para golpear con todas sus fuerzas. Koneko dejó escapar un pequeño gemido por la tensión, pero aún así fue capaz de empujar a Xuelan hacia atrás. A pesar de su fracaso, Xuelan no pudo evitar sentir un poco de respeto por su oponente, la torre. Incluso una torre tendría problemas para levantarse después de eso, pero Koneko lo ignoró como si no fuera un problema. No está mal, admitió. ¿Qué? Apenas Koneko había logrado ignorar el último ataque, cuando se lanzó a una carga frontal, golpeando a Xuelan con el hombro en el estómago, dejándola sin aliento y tirándola al suelo de espaldas. Maldita sea, gruñó Xuelan. Bajé la guardia, ¿eh? Su sufrimiento aún no había terminado. En medio del aturdimiento de Xuelan, Koneko había aprovechado la oportunidad para trepar a un árbol cercano. No fue el acto en sí lo que sorprendió a Raisers Road tanto como la facilidad felina con la que la niña se abrió camino hasta allí. Honestamente, era un poco adorable en cierto modo. Desafortunadamente, Xuelan estaba lo suficientemente confundido como para permitir que Koneko alcanzara una rama alta muy por encima de la cabeza de Xuelan. Los luchadores enmascarados de todo el mundo estarían orgullosos, dijo Koneko, con su habitual tono monótono. En ese momento, Xuelan se dio cuenta de lo que la niña más pequeña pretendía hacer. No puedes hablar en serio. Pero ya era demasiado tarde. La niña más pequeña ya había saltado de la rama con la gracia de un gato, pero con la ferocidad de un león que se abalanza sobre su presa. Xuelan luchó por levantarse, todavía sin aliento por el último golpe. Pero de repente se dio cuenta de algo. Ese peón, Xuelan recordó el primer golpe que Shirou le había asestado antes de la pelea. Había apuntado un golpe en su estómago, y durante toda su pelea con Koneko, ella había estado concentrando sus ataques específicamente en su estómago también. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Koneko había estado usando el ataque de Shirou como punto de partida, y sus ataques debían seguir acumulando daño, como si atacara un punto débil hasta que estuviera en un punto en el que no pudiera volver a levantarse. Como ahora mismo. Ella fue arrojada con más fuerza al suelo cuando Koneko aterrizó con el codo primero sobre su estómago. Si no fue el dolor o el aire que Xuelan perdió en los breves momentos antes de su desmayo, probablemente fueron los diversos órganos que Koneko había roto con el ataque lo que la mató.
Xuelan dejó escapar varios jadeos de dolor antes de que sus ojos se pusieran en blanco. Su cuerpo fue rodeado por una luz brillante, disipándose rápidamente en la nada. Lord Raiser, una torre, retirado. Koneko escupió un poco de sangre al suelo y luego miró hacia la dirección en la que Shirou se había ido. Senpai, gracias. En el caso de Kiba, las tornas ya habían comenzado a cambiar. Su oponente simplemente no lo sabía. Sin embargo, era fácil percibir cómo sus movimientos se volvían más lentos, más cautelosos, pero irresponsables. No estaba ni mucho menos exhausta, pero los golpes de su espada, aunque seguían siendo muy poderosos, no eran tan precisos como antes. Kiba comenzó a parar o desviar sus ataques con facilidad, y su propia espada provocó varios rasguños decentes en la carne del caballero enemigo. Kiba aún no había recibido una sola herida grave no relacionada con la magia de viento de Siris. Esa era claramente la habilidad en la que confiaba Siris, compensando cualquier habilidad aparente o fundamental con la espada. Es como pensó Kiba. Una espada tan grande no es adecuada para un tipo de técnica como un caballero. Se desgasta con solo blandirla. Sus movimientos son inútiles. Esa es la pista que Shirou-kun quería mostrarme después de asestar el primer golpe. Kiba se había dado cuenta. La demostración de velocidad de Shirou que les mostró cuando se encontraron por primera vez con el enemigo no era solo para asestarles un golpe. Estaba tratando de darles a Kiba y Koneko una pista sobre los estilos de lucha de su oponente al hacer que observaran cómo intentaban contrarrestarlos. Les tomó un poco de lucha, pero después de un tiempo, finalmente se dieron cuenta y trabajaron para aprovecharlo. Koneko había tenido éxito, y ahora Kiba estaba intentándolo también. Kiba enganchó su espada en la punta de su propia espada y aprovechó el impulso para arrojarla hacia la maleza. Siris se recuperó en el aire y aterrizó en una rama particularmente grande, con la espada agarrada en una mano. Aunque se jactaba y alardeaba de su poder, Siris claramente había dejado de divertirse con su juego. Puedes andar por ahí todo lo que quieras, pero no eres más que una novata de mierda que trata la batalla como una especie de espectáculo de arte. Odio absolutamente a los de tu tipo. Si había una debilidad aparente que Kiba había notado en su oponente además de su falta de talento natural. Era su temperamento. Kiba entrecerró los ojos. La batalla no es un arte, pero el método con el que uno la lleva a cabo es una representación de su carácter. Te consideras una especie de sirviente ideal, pero todo lo que eres es un perro sin orgullo de caballero. Oh, entonces, porque no bailo como un hada estúpida, crees que estás en posición de menospreciarme. Gruñó Siris. No me has entendido, dijo Kiba. No me importaría que fueras del tipo que pone trampas o se niega a enfrentarse a mí en persona. He aceptado que no hay muchos que sean tan testarudos como yo y preferirían tener una batalla honesta cara a cara. Sin embargo, tú no eres un verdadero guerrero. Tratas la batalla no como una competencia o un deporte, sino como algo que se da por sentado. No te importa yo, ni esta batalla, ni siquiera tu propio orgullo. Como espadachín que soy, alguien que no tiene orgullo por cómo lucha es menos que basura. Los ojos de Siris temblaron de irritación. ¿Sabes qué, niño bonito? Estás empezando a enojarme de verdad. Gritó Siris, agarrando su espada mientras reunía su magia. Te cortaré por la mitad. Luego iré a alcanzar a ese monstruo. Kiba entrecerró los ojos. ¿Monstruo? Sabía que se refería a Shirou. Siris sonrió. Lo admito, no quisiera enfrentarme a ese monstruo, pero ver a Lord Raiser quemándolo hasta convertirlo en cenizas será demasiado bueno como para perdérselo, se burló. Kiba ahora la fulminó con la mirada mientras también agarraba su espada con más fuerza. Siris levantó su enorme espada de nuevo para desatar otra ráfaga de viento. Kiba actuó rápidamente y extendió su otra mano. La tengo. Otra luz brillante brilló en la mano abierta de Kiba, revelando una hoja de plata que terminaba en forma de diamante, con dos puntas que sobresalían de cada lado de la parte inferior del anillo. Esta es una de las muchas espadas que he aprendido a crear. Repone la calma. Un pequeño punto negro se formó en el centro del anillo de Replenish Calm de Kiba, creciendo hasta el tamaño de una pelota de golf y absorbiendo rápidamente el viento que la magia de Siris había producido con la furia violenta, como un pequeño agujero negro. Otra espada. Jadeó Siris, abriendo mucho los ojos. ¿Otro Sacred Gear? No me digas que eres uno de los raros portadores de dos espadas. Te equivocas. La corrigió Kiba mientras su espada continuaba absorbiendo su magia.
Esta es solo otra faceta de mi Sacred Gear, que me permite crear casi cualquier espada que imagines. Cometiste un error al subestimarme. Kiba saltó de la rama en la que estaba parado hacia su enemigo. Siris, que todavía se estaba recuperando del uso anterior de su magia, fue más lenta al levantar su espada. Fue demasiado lenta para evitar que la espada en forma de gancho de Kiba cayera sobre ella y la clavara al árbol. Y esto es para que no lo olvides. De ninguna manera. Antes de que Siris pudiera contraatacar, Kiba la golpeó con su Replenish Calm, provocando un corte profundo en su hombro hasta el estómago. Un grito de agonía escapó de la boca de Siris antes de que se deslizara de la espada de Kiba, agarrándose en vano la herida para detener el sangrado. Fue en su dolor y su conmoción que pareció olvidar dónde estaba, tropezando y cayendo del borde de la gran rama en la que estaba parada, cayendo en picada al suelo. Un aura brillante rodeó su cuerpo antes de disolverse en luces brillantes. Lord Raiser, un caballero, retirado. Kiba aterrizó en el suelo y miró hacia donde Siris había estado antes, con los ojos todavía entrecerrados. Ese monstruo es mi camarada. Basura como tú no tiene derecho a insultarlo. Después de decir lo que tenía que decir, Kiba suspiró antes de sentarse. No tiene mucho talento, pero era increíblemente fuerte. Es sorprendente que Raiser no la haya convertido en una torre. Kiba respiró hondo. Aún me gustaría haber podido luchar contra ese otro caballero. Oye, Kiba-senpai. Kiba miró hacia abajo y vio a su joven de cabello blanco, golpeada y con la ropa rota, pero aún más que capaz de luchar. Yo también terminé de luchar por mi parte. Kiba asintió. Aún así, tengo que admitirlo. Ganamos esa pelea mucho más fácilmente, gracias a Shiro-kun. Kiba sonrió. Creo que deberíamos decirle eso. Creo que ya lo sabe, adivinó Koneko. Es cierto, asintió Kiba. Y con eso, Raiser solo tenía 2 alfiles y su reina se fue. Creo que podemos sacar a su hermana de la ecuación para esta batalla. Sin embargo, como no me pareció una gran luchadora, ahora solo tenemos 3 enemigos a los que derrotar. Solo 3, pero 2 de ellos son los más fuertes hasta ahora, señaló Koneko. Y aunque Shirou-senpai nos dijo que nos apegáramos al plan, las cosas no están saliendo como nos dijeron que lo harían. El jefe fue a confrontar a Raiser con Asia-senpai, pero eso es todo lo que sé. ¿No puedes contactar con Mika? Koneko negó con la cabeza. Ella no responde, y tampoco lo hace el vicejefe. Frunció el ceño, claramente tratando de analizar la situación. Deberíamos ir a ayudarlos, pero la reina de Raiser es una usuaria de magia. Es cierto. Incluso si fuéramos a ayudar, ninguno de nosotros es muy capaz de luchar en batallas aéreas, agregó Kiba. Al mismo tiempo, es peligroso dejarlos solos. Si la reina de Raiser los derrota, terminaremos teniendo que preocuparnos por un ataque de pinza. No es que dejar al jefe para que luche solo contra Raiser sea una situación mucho mejor. Si nuestro rey es derrotado, perderemos el juego de todos modos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Los 2 sirvientes sabían que estaban perdiendo el tiempo debatiéndolo, pero ambas opciones presentaban desventajas muy evidentes. Permitir que su maestra se enfrente sola a los peligros y abandonar a sus camaradas como posibles sacrificios con la esperanza de que Mika y Akeno pudieran derrotar a Yubeyuna. Si elegían mal, todo habría terminado. Es un riesgo terrible. Oigan, ustedes 2 están escuchando esto. Tanto Koneko como Kiba se animaron al escuchar la voz de Shirou en sus auriculares. Escuché el anuncio. Bien, ya terminaste con todo lo que había por allí. Ahora date prisa. Ya voy camino a Raiser. Kiba intentó hablar. Pero, y déjame adivinar, ¿estás preocupado por los demás y crees que deberías ir a ayudarlos, no? Bueno, no lo hagas. Solo te interpondrías en su camino. Shirou lo interrumpió y rechazó sin miramientos una de sus ideas, sin ningún tipo de tacto. Pero no había terminado. Además, no necesitan tu ayuda. Esa afirmación los confundió un poco. ¿Sabes por qué me fui aunque estuve con ellos antes? Es porque no tengo ninguna duda de que tienen todo bajo control. Mika es mucho más fuerte de lo que todos ustedes parecen pensar, así que solo sigan el plan. Créanme. Es nuestra mejor apuesta. Y con eso, Shirou terminó la conversación cortando la comunicación. Y todo sin dejar que Kiba y Koneko digan una palabra. Después de pensarlo bien, decidieron. En ese momento, no tenían tiempo para debatir. Sin embargo, Shirou tenía un plan y lo iba a llevar a cabo, lo cual era mejor que quedarse allí parado sin hacer nada.
Así que decidieron que, a pesar del riesgo, era la única opción que tenían en ese momento, por lo que depositaron su confianza en Shirou. Ambos fueron trasladados al edificio de la nueva escuela. Reproducir Host, Fairy Tail, tema Mistogan Akeno, no estaba segura de lo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo ella? Por supuesto, obviamente, la respuesta a eso serían violentas explosiones mágicas que consistían en rayos láser, agua, hielo, fuego, relámpagos y varios otros hechizos que volaban por el cielo artificial. Aún así, el caos absoluto no fue lo que la dejó atónita y la dejó boquiabierta. Era natural que ella, la reina de Rias Gremory, fuera una hábil usuaria de magia capaz de luchar a la par de la reina de Raiser. Lo que no esperaba era tener un aliado tan capaz, sino más, de darle competencia a la reina de Raiser. ¿Eso es todo? Se burló Mika. Pensé que se suponía que una reina era buena. ¿Quieres más? Entonces toma esto. Yubeluna conjuró múltiples círculos mágicos en el aire a su alrededor, desatando un fuerte bombardeo de explosiones mágicas. Su oponente, la compañera de equipo de Akeno, flotando en una posición en el cielo sobre Yubeluna, conjuró una cantidad igual de círculos mágicos en el aire a su alrededor, desatando una variedad aún mayor de hechizos que golpearon a Yubeluna, causando las explosiones que Akeno también presenció. Las ondas de choque claramente la sacudieron, pero pareció recuperarse rápidamente para alguien que normalmente era tan frágil. Su apariencia general era desaliñada y claramente desgastada. Sus accesorios de cintas y su sombrero en miniatura habían sido desprendidos, lo que permitía que su cabello fluyera salvajemente alrededor de su cabeza, y su ropa estaba chamuscada en varias áreas. Sin embargo, Mika Tsukiaru todavía estaba de pie y orgullosa, volando de todos modos. Veamos si puedes seguir con esto. Rugió Mika, disparando otra andanada de hechizos. Mika, presta más atención. Akeno voló detrás de Mika, creando una barrera. Hizo una mueca de dolor cuando varios otros ataques mágicos explotaron al impactar. La propia Akeno tembló un poco por el esfuerzo, pero su magia fue capaz de absorber rápidamente todo el daño. No puedes seguir comportándote de forma tan imprudente. La respuesta de Mika fue simplemente apretar los dientes y no mirar a Akeno. Akeno, no me distraigas. Necesito concentrarme. Akeno todavía no estaba completamente seguro de lo que había sucedido. Todo había comenzado cuando Yubeluna había destruido la escuela por la que pasaba el hermano mayor de Mika, Shirou. No hubo ningún anuncio de su retiro, pero ninguna persona podría sobrevivir a una explosión violenta como esa, ni siquiera un demonio. Con ese pensamiento en mente, Yubeluna se burló de la niña más joven, atormentándola con la aparente desaparición de su hermano. Pero para su sorpresa y la de todos, Shirou había reaparecido ileso y con un contraataque. Shirou luego se fue después de que su hermana pequeña le pidiera que continuara su avance mientras ella se quedaba para enfrentar a la reina bomba. Para su sorpresa, Shirou había aceptado y se había ido de la escena. Hermano mayor. Adelante. Dales duro, Mika. Akeno solo podía adivinar que Mika deseaba acabar con el enemigo que tenía delante como retribución por su intento de asesinar a su hermano. Pero Akeno nunca esperó que Mika tuviera el poder para hacerlo. Ella comenzó a liberar una cantidad altamente anormal de poder demoníaco, anormal para alguien que había reencarnado recientemente en un demonio. El uso y dominio de Mika sobre muchos de los elementos la colocaron en lo que Akeno sospechaba que era una maga de clase alta. Ella fue capaz de enfrentarse golpe por golpe a Yubeluna, logrando asestarle la misma cantidad de ataques al cuerpo de la reina. Desafortunadamente, dada la defensa y la fuerza de Yubeluna, gracias a su pieza maligna, estos ataques causaron mucho menos daño del que le habrían causado a un demonio común, y Yubeluna enfrentó los ataques de Mika con la misma fuerza. Solo una cosa evitó que Mika Tsukiaru fuera completamente aniquilada. Si eso no es suficiente para una perrita molesta como tú, ¿qué tal esto? Yubeluna levantó su bastón, conjurando una esfera casi perfecta compuesta de círculos mágicos en el proceso de lanzar su hechizo. Mika Tsukiaru ni siquiera se inmutó. Ingenuo. Ella levantó la mano. La explosión cegadora que surgió del hechizo de Yubeluna fue cegadora, y la onda expansiva lanzó a Akeno al menos a 20 pies de donde había estado flotando momentos antes. Música apagada. Mika. Akeno sabía lo que pasaría, pero el breve pensamiento de que algo había sucedido tan pronto después de que Shirou se había ido a seguir con el plan fue suficiente para enviar una sacudida de terror a través del corazón de Akeno.
Me pregunto, ¿eso es suficiente para ti? Se burló Yubeyuna. ¿O debería castigarte un poco más? Considerando que pronto pertenecerás a Lord Riser, supongo que no debería estropear demasiado esa cara desagradable tuya. Odia que la gente rompa sus cosas. Sin embargo, una vez que esta batalla termine, disfrutaré inmenso de destrozarte. Lo mismo se dirá de ese patético podrido, ¿podrías simplemente callarte? Una voz aburrida la interrumpió. Los ojos de Yubeyuna se abrieron de par en par cuando el humo se disipó, revelando la figura aún flotante de Mika. Una pequeña parte de su ropa estaba quemada aquí y allá, revelando una pequeña porción de la piel de su espalda, en la que Akeno podría haber jurado que vio marcas de aspecto desagradable, aunque éstas estaban mayormente oscurecidas por el humo y la distancia entre ella y Mika. Aparte de eso, no parecía estar mucho peor, como si la explosión apenas la hubiera tocado. Mika era como un tanque, capaz de soportar una enorme cantidad de daño, más que la persona promedio, sin pestañear. Ese era el rasgo de la pieza torre que Rias había usado en ella. Al principio, Akeno había puesto en duda la cordura de su amiga y su maestra, convirtiendo a alguien que obviamente no estaba calificado para la batalla en uno de sus luchadores de primera línea más importantes. Sin embargo, fue entonces cuando Akeno vio lo que no había visto antes, lo que Rias aparentemente había visto antes que ella. Fue gracias al rasgo de la torre que Mika pudo estar en igualdad de condiciones con Akeno cuando se trató de enfrentar a la reina de Riser. Mika era un cañón mágico. Aún así, eso no explicaba cómo había podido resistir tan bien esa explosión. Incluso si era una torre, ese hechizo era extremadamente poderoso. Debería haber recibido más daño. ¿Estás bien?, preguntó Akeno. Una vez más, Mika ni siquiera la miró, como si estuviera demasiado ocupada concentrándose en esta pelea como para concentrarse en cualquier otra cosa. Te lo dije, no me distraigas. Mika mantuvo sus ojos en Yubeyuna mientras se preparaba para su próximo ataque. Pero necesito saber, ¿cómo sobreviviste a ese último ataque?, cuestionó Akeno. Fue demasiado poderoso para que lo ignoraras. Obviamente es porque el ataque no me alcanzó. Tanto Akeno como Yubeyuna pudieron escuchar su conversación y quedaron desconcertados por esa respuesta simplemente porque no debería ser posible. ¿De qué estás hablando?, preguntó Yubeyuna sin creerle. Mi hechizo dio en el blanco. No pudo haber fallado. Por el contrario, sí, podría ser así, argumentó Mika. Todo usuario de magia lo sabe. Cada ataque mágico tiene sus propias ecuaciones. Es como si las estuvieras imaginando. Yubeyuna frunció el ceño. Por supuesto, eso es obvio, pero ¿y qué? Los diferentes tipos de hechizos requieren poder mágico y el uso de la imaginación para ejecutarlos, así como la capacidad de percibir la diferencia, continuó Mika. Así que, en esencia, la magia es solo conocimiento para controlar ecuaciones, es decir, usar la cabeza y hacer cálculos. Entonces, si bien los diferentes tipos pueden parecer similares, son muy diferentes entre sí, explicó Mika en detalle. Sin embargo, si le das la vuelta a eso, significa que la magia de los mismos tipos puede parecer diferente pero en realidad similar. Entonces, después de ver tus hechizos suficientes veces, podría decir que no importa lo que uses, todavía hay solo explosivos. Una vez que descubrí las ecuaciones que usaste, pude usar mi magia para redirigirlas ligeramente, haciendo que solo me rozaran. Las dos reinas se quedaron sin aliento después de escuchar la explicación de Mika. Eso no es posible. Para poder hacer eso se necesitaría una gran cantidad de poder mágico y control. No hay forma de que puedas redirigir mis explosiones de esa manera. Mika sonrió. Lo admito. Fue difícil. Tuve que ver el tono de tus hechizos primero antes de poder intentarlo, e incluso entonces, solo estaba medio segura de que funcionaría, pero mi apuesta valió la pena. Y en cuanto a imposible, la verdad es que solo funcionará si tengo dos cosas sobre ti. Reveló. Necesito tener una mayor cantidad de magia para igualar la densidad del hechizo, y se necesita una mente fuerte para lograrlo. Luego, Mika señaló a Yubeyuna. Entonces, en otras palabras, mi mente y mi magia eran más fuertes que las tuyas. Los ojos de Yubeyuna se abrieron como platos, como si le hubieran dicho algo que no podía creer, aunque la evidencia estaba justo frente a ella. Eso es imposible. Negó en voz alta. No hay forma de que eso sea cierto. Estás diciendo que mi mente y mi poder mágico son inferiores a los de un miserable sin valor como tú. HMPH, ¿y por qué no?
Tiene todo el sentido para mí, replicó Mika, divertida. Piensa en las diferencias entre usos. Cuando se trata de magia, no somos tan diferentes. Pero ahora mismo, estoy luchando por mi hermano y mi libertad. Mika entrecerró los ojos hacia su enemigo. Pero tú solo estás aquí para complacer a un chico rico, elegante, mimado y malcriado al que llamas amo, y pasará un día frío en el infierno antes de que mi mente sea más débil que la de un esclavo sexual glorificado como tú. Mika luego suspiró. Pero en serio, todo este asunto de ser constantemente subestimado se está volviendo realmente molesto. ¿Es esto con lo que lidia Big Bro todo el tiempo? Porque si es así, entonces estoy empezando a ver por qué generalmente se siente tan estresado. Yubeluna ahora estaba hirviendo de ira, tanto por las palabras de Mika hacia ella como hacia Raiser. Sin mencionar que estaba furiosa por la situación actual. Ella era una reina famosa de una nobleza invicta, alguien como Mika, alguien que era prácticamente un demonio recién nacido, alguien que, para ella, estaba completamente por debajo de ella, como un insecto. Akeno estaba muy impresionada. La descripción de la magia que había hecho Mika era correcta, pero el hecho era que la acción que acababa de realizar era extremadamente difícil de lograr con éxito. Para hacerlo se requeriría un nivel de Zi que estuviera por encima del nivel de un genio y el coraje de estar dispuesta a correr un riesgo tan grande, uno en el que si fallas podrías resultar en recibir un daño tan grande que ambos te retirarías y recibirías un daño aplastante sin siquiera poder defenderte. Ni una sola vez pensó que un jugador estratégico como Mika estaría dispuesto a correr un riesgo así, ni que un novato en batalla como Mika tendría éxito. En realidad, la hazaña que Mika logró fue mucho más difícil de lo que ella dejaba ver. Aunque logró redirigir el curso del ataque de Yubeluna, tanto el costo de la magia como la tensión mental fueron enormes. Mika estaba casi segura de que sería imposible lograrlo una segunda vez durante el transcurso de este juego, pero para ella, eso no era necesario. Ella ya estaba preparando su juego final. Uno a uno, aparecieron más círculos mágicos a su alrededor. Había al menos 14. Con un chasquido de sus dedos, rayos mágicos se dispararon hacia adelante, persiguiendo a Yubeluna por el aire como misiles teledirigidos. Sin importar su giro o movimiento brusco, los rayos se darían vuelta instantáneamente y la seguirían en su persecución. Finalmente, Yubeluna extendió su mano, usando su propia magia para cancelar el ataque de Mika con hechizos de tipo bomba igualmente poderosos. Sin detenerse, continuó volando por el aire, alcanzando a Mika en segundos con su velocidad de caballero. Queriendo derribarla del cielo, Yubeluna usó el extremo de su bastón de mago junto con su fuerza física similar a la de una torre para tratar de vencer a Mika con un golpe decisivo. Sin embargo, una vez que empujó su bastón tan fuerte como pudo, el resultado no fue el que esperaba. En lugar de golpearla, su bastón simplemente atravesó el cuerpo de Mika como si fuera un espejismo, y luego desapareció por completo. Yubeluna no entendió lo que acababa de suceder, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. En ese momento exacto, captó una luz brillante en el rabillo del ojo y se giró a su izquierda para ver a Mika flotando a poca distancia, con 5 círculos mágicos a su alrededor, todos los cuales ya habían disparado más rayos que ya estaban justo frente a ella. Sin poder hacer nada, los rayos mágicos golpearon a la reina de Raiser, lo que provocó una poderosa explosión y la envió volando hacia la tierra con un impacto que rompió los huesos y destrozó la tierra. Mika, que seguía flotando en el aire, parecía satisfecha. En realidad, me sorprende que haya funcionado, admitió. Pero no me quejo. Mika. Akeno voló inmediatamente hacia donde ella estaba volando. ¿Estás bien? ¿Qué pasó allí? Mika sonrió. Es un plan que se me ocurrió y funcionó a la perfección. Yubeluna de repente salió del cráter que se había formado en el suelo después de que la golpearan con ese último ataque. Estaba cubierta de tierra, y ella misma tenía algunas motas de tierra. Su cabello ahora era un desastre, y ya tenía algunos restos en su piel, mientras que un pequeño rastro de sangre se filtraba de su frente. Su túnica ahora estaba hecha jirones. Había un pequeño agujero quemado en su manga derecha, y en el área de su pecho izquierdo ahora sobresalía. La expresión de Yubeluna parecía tranquila, pero tanto la reina Gremory como Rook podían decir que sus ojos prácticamente los estaban quemando con odio. ¿Qué acabas de hacer allí? Preguntó Yubeluna. Mi bastón acaba de atravesarte, ¿por qué? Mika sonrió. En realidad es bastante simple. Lo que golpeaste fue una ilusión.
Los ojos de Yubeyuna se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Magia de ilusión? Mika resopló. En serio, el truco más viejo del mundo, y tú caíste en la trampa. Estaba a punto de reír. Supongo que todos sabemos que Raiser no te nombró su reina por tu cerebro. Yubeyuna agarró su bastón y apretó los dientes. Pequeña mocosa, continuó. ¿Pero cómo? Mika se encogió de hombros. Muy bien, entonces te lo explicaré. Luego se volvió hacia Akeno. Deberías prestar atención también porque no volveré a repasarlo. Akeno quedó desprevenida por un segundo, pero luego asintió. Mika luego se volvió hacia su enemiga. Ya sabía que intentarías algo como atacarme directamente. Como reina, tienes rasgos que yo no tengo, como la velocidad, por ejemplo. Pero yo tengo rasgos que tú no tienes, uno de ellos es que soy más inteligente que tú. Yubeyuna frunció el ceño mientras chasqueaba la lengua. Aunque no podía negarlo, todavía odiaba oírlo. Y al usar eso a mi favor, todo lo que tuve que hacer fue esperar a que mordieras el anzuelo, continuó Mika. Cuando lancé mi hechizo de rayo, creé una ilusión que cambiaba de lugar. Estabas tan ocupado esquivando y evadiendo que ni siquiera te diste cuenta. Debido a que esta pelea fue tan intensa, perdiste la concentración en tu entorno. Es por eso que funcionó mi estrategia. Yubeyuna se burló. Bueno, ¿no estás llena de trucos? Sé una cosa o dos. Pero eso es todo lo que puedes hacer. No eres más que un debilucho que no puede hacer nada más que intentar luchar con pequeños trucos de salón, acusó Yubeyuna en tono burlón. No tienes ningún poder real como yo. Por eso tienes que seguir recurriendo a cosas así. Después de todo, no eres más que un patético inútil, destello. Yubeyuna no logró terminar, ya que sus palabras fueron interrumpidas por un hechizo repentino. Antes de que pudiera reaccionar, un rayo pasó a su lado, atravesando un pequeño mechón de su cabello a un lado. Eso la hizo callar de inmediato, y vio a Mika, que todavía estaba frente a ella con su mano izquierda levantada y una pequeña chispa saliendo de su mano mientras un flequillo cubría sus ojos. Bla, 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 lo único fuerte que tienes es tu ego, replicó Mika, con los ojos entrecerrados bajo el flequillo, revelando una mirada fulminante. Es increíble cómo puedes mantener esa actitud a pesar de que estás perdiendo. ¿Trucos de salón? ¿Cobarde? Prefiero ser una cobarde que una mujer idiota que no puede hacer nada más que explotar cosas. ¿Qué? Dijo Yubeyuna, insultada. Dije que, a diferencia de ti, no soy idiota, repitió Mika, sin ver ninguna razón por la que no debería serlo. Tú eres una chica de un solo truco, reina de las bombas. Yubeyuna entonces tenía una expresión de disgusto en su rostro. Siempre he odiado ese nombre porque es de mal gusto. Entonces es perfecto para ti, argumentó Mika. Un nombre de mal gusto para una mujer de mal gusto. Y así, la conversación terminó. Yubeyuna levantó su bastón y desató varios hechizos explosivos contra Mika. Mika respondió con la misma cantidad de hechizos. Tal como había sido antes, los dos magos reiniciaron su choque de escala masivamente destructivo, destrozando el mundo artificial que los rodeaba. Akeno, que estaba observando y actualmente se sentía como un personaje de fondo olvidado, no podía apartar la vista de esta intensa batalla. ¿Cómo resultaría esto al final? Se preguntó Akeno. Rías no podía deshacerse de la creciente tensión en el aire mientras caminaba por el pasillo hacia la sala del consejo estudiantil. Estaba todo tranquilo. Demasiado tranquilo. Por supuesto, dado que se debió principalmente a que sus sirvientes aniquilaron a la mayoría de las fuerzas enemigas, debería haber sido natural. Sin embargo, el suspenso hizo que fuera difícil considerarlo como algo más que un suceso sobrenatural. Rías se había topado con uno de los obispos de Raiser antes, pero se le había permitido pasar sin conflicto. Bueno, técnicamente, el obispo enemigo acababa de pasar junto a Rías, pero hubo un momento en el que sus ojos hicieron contacto. No era que el amigo no hubiera visto a Rías. Lo más probable es que hubiera recibido órdenes de dejar pasar tanto a Rías como a Asia. Rías los estaba esperando. Quería que vinieran a él. Y así lo hizo Rías, seguida de cerca por Asia. Siguieron caminando hasta llegar a la puerta de la sala del consejo estudiantil. Sin esperar, Rías hizo volar la puerta en pedazos con una explosión mágica concentrada. Obviamente, los muebles habían sido reorganizados para adaptarse a los gustos de Raiser, y parecían más una sala del trono que una sala de reuniones para los gobiernos escolares.
El propio Raiser estaba sentado en un trono impresionante en un extremo de la habitación, apoyado en su brazo. Parecía casi aburrido hasta que vio a Rías. Después de ese momento, una chispa de vida fluyó a su expresión. Bueno, si no es mi adorable Rías, dijo, levantándose de su asiento, con los brazos abiertos como si le estuviera dando la bienvenida. La sonrisa arrogante en su rostro molestó a Rías. Raiser espera que hayas venido aquí para entregar tu rendición en persona. Raiser odiaría que cualquiera de nosotros se ensucie las manos con lo que ambos sabemos que es una conclusión inevitable. Rías se burló, usando uno de sus brazos para empujar a Asia con más seguridad detrás de ella. Difícilmente. La última vez que lo revisé, Raiser, mis adorables sirvientes habían aplastado completamente tus fuerzas. Raiser mostró irritación en su rostro, pero no arremetió. Raiser cree que no entiendes la situación. Cualquier ventaja o poder que creas que has obtenido al derrotar a mis hermosas damas, estás muy equivocado. Raiser abrió la mano, dejando que una llama del tamaño de una pelota de fútbol cobrara vida en su palma. Si Raiser hubiera querido, podría haber quemado a todo tu equipo hasta convertirlo en cenizas. Cerró la mano, apagando el fuego. Pero, ¿dónde estaría el espectáculo en eso? Nuestras familias vinieron a ver un emocionante partido entre los futuros esposos, para ver nuestra fuerza y cómo lideramos a nuestros nobles, y, para tu crédito y sin sorpresa, mi encantadora Rías, te mantuviste a la altura. Pero la farsa termina aquí. Raiser señaló con un dedo acusador a Rías. No puedes derrotar a Raiser. ¿Quieres apostar? Rías conjuró una gran masa negra y roja de poder demoníaco, llevándola en una mano antes de lanzarla hacia Raiser. Le arrancó un trozo limpio del costado a Raiser, pero bien podría haberlo arañado con las uñas cortadas por toda la reacción que mostró Raiser aparte del leve dolor. Aunque la herida era grave y supuraba sangre y entrañas, la carne de Raiser rápidamente comenzó a sanar. ¡Qué luchadora!, la elogió Raiser con una sonrisa perversa en el rostro. Raiser no puede decir que odie eso en una mujer. Es parte de la razón por la que Raiser encuentra a mi adorable Mika tan entrañable. No hay nada más atractivo que una mujer que te menosprecia. La sonrisa perversa de Raiser se volvió aún más oscura. Más aún cuando finalmente logras que se inclinen ante ti, atrapadas por el placer y el éxtasis. Una fría oleada de disgusto recorrió la espalda de Rías hacia Raiser. Eres repulsivo, Raiser. Es bastante malo que te hagas ilusiones sobre mí, pero no toleraré tus sucias fantasías sobre mis adorables sirvientes. No seas tan dura, Rías, dijo Raiser con desdén. Una vez que nuestras familias se fusionen, todo lo que te pertenece a ti me pertenecerá a mí y, en cierto modo, eso incluye también a tus sirvientes. Rías aprieta los dientes. ¿Y si crees que Shirotsukiaro alguna vez se inclinaría ante ti o te permitiría hacerle algo a su hermana sin que te destrozaran los brazos violentamente, entonces estás aún más delirante de lo que había pensado? Fue el turno de Raiser de burlarse. ¿Ese mocoso dragón inexperto? Raiser ni siquiera puede comenzar a comprender por qué depositarías tu fe en alguien como él. Es insolente y vulgar, y no entiende que su lugar está por debajo de Raiser, como todos los demás de clase baja. Lo único que Raiser espera ahora es ver la mirada de humillación y desesperación en ese arrogante plebeyo cuando su hermana se enliste al servicio de mi casa. Raiser se rió entre dientes ante la mirada cada vez más oscura en los ojos de Rías. Oh, vamos, querida, no debes estar tan celosa. Incluso si Raiser juega con otros juguetes, no disminuye tu valor como esposa de Raiser. ¿Por qué Raiser imagina que te llevarás muy bien con mi linda Mika una vez que Raiser haya terminado de entrenarla? Rías se quedó mirando fijamente sin comprender por varios momentos, alejando agresivamente a Asia fuera del alcance de cualquier posible daño colateral. La mirada oscura de Rías se aclaró un poco y fue reemplazada por una sonrisa burlona. ¿Dices que Shirou es insolente y vulgar? ¿Qué te hace pensar que estás en posición de decir eso de alguien? Después de todo, eres la definición de vulgaridad en los libros de texto, acusó Rías, lo que hizo que Raiser sintiera una leve irritación. Pero Rías no había terminado. Y en cuanto a que su lugar está por debajo de ti. Bueno, entonces, realmente te debe haber dolido cuando te lanzó contra la pared como una muñeca de trapo la última vez que se vieron. Rías no pudo borrar la sonrisa de su rostro cuando vio la expresión en el rostro de Raiser. Estaba completamente lívido. Pero nunca respondiste. ¿Cómo te sentiste al tenerlo mirándote por encima del hombro?
Raiser hundió los dedos tan profundamente en su puño que su agarre casi hizo que su palma comenzara a sangrar, aunque incluso si lo hiciera, su habilidad de herencia Fenex lo curaría automáticamente de todos modos. Toda su arrogancia ahora fue reemplazada por odio al recordar su humillación. Deberías tener más cuidado, Rías. Raiser está empezando a quedarse sin paciencia. No, Raiser, argumentó Rías, imperturbable ante su advertencia. Soy yo la que se quedó sin paciencia contigo y todo esto. ¿Entiendes eso, Raiser? Ahora, el pura sangre frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Eso fue la gota que colmó el vaso. Rías extendió sus manos frente a ella. Lo último que vio Raiser antes de que su cabeza volara en pedazos de repente fue la bola de poder destructivo volando directamente hacia él. Rías lo fulminó con la mirada, ignorando el humo que salía de sus dedos mientras la cabeza de Raiser comenzaba a regenerarse rápidamente de la nada. Adelante, cúrate a ti mismo, Raiser. Haré que mueras varias veces antes de que hayas expiado tu comportamiento repugnante hacia mis sirvientes. Rías comenzó a lanzar otro hechizo. Que te vuele la cabeza. Fue difícil para Akeno evaluar quién tenía la ventaja en el transcurso de esta pelea entre Mika y Yubeyuna. Desde que comenzaron el tiroteo, Yubeyuna se había vuelto más proactiva en la batalla. No esperaba a que Mika intentara atacar. En el momento en que Yubeyuna veía una oportunidad, la aprovechaba. Mika había dejado de permanecer en un mismo lugar mientras lanzaba hechizos y, en cambio, se movía continuamente y parecía más concentrada que antes. Aparentemente, aquello en lo que Mika tenía que concentrarse le impedía moverse antes. Pero ahora, ese ya no parecía ser el caso. Su batalla ahora era incluso más intensa que la anterior. Quizás se debía a que Yubeyuna tenía que esforzarse más por un objetivo en movimiento. Aún así, había una gran brecha en su experiencia y su magia debería haber comenzado a disminuir después de tanto tiempo. Mika todavía parecía ser capaz de seguir adelante muy bien en su batalla, un hecho que todavía impresionaba a Akeno. No fue tan lento como antes. Fueron de un lado a otro, una y otra vez, antes de que Mika pudiera nuevamente derribar a la reina de Raiser. Mika respiraba con más dificultad que antes. Aunque Yubeyuna estaba mucho peor, todavía tenía fuerzas para seguir luchando. Sin embargo, su poder mágico estaba prácticamente al límite en ese momento, y todo lo que podía hacer era mantenerse en el aire. Increíble, comentó. Ni siquiera esperaba que la sacerdotisa del trueno me presionara tanto, pensar que tú precisamente lo harías. Mika se cruzó de brazos y sonrió. Más vale que lo creas. Bueno, creo que es hora de que arreglemos esto. Yubeyuna tenía una mirada oscura y una sonrisa malévola, como si supiera algo que ellos no sabían. Esa podría ser la única cosa en la que estemos de acuerdo. Luego, se llevó una de las manos a su pecho inmolesto como si estuviera planeando sacar algo. Es hora de mi trampa. Después de un segundo, sus ojos parpadearon varias veces antes de abrirse con confusión. Algo andaba mal. Lo que fuera que estuviera buscando, obviamente no estaba allí. Mika notó su mirada y vio la expresión de alguien que acababa de hacer un jaque mate. ¿Qué pasa? Gritó Mika para llamar su atención. ¿Has perdido algo? Luego le dedicó una sonrisa que destilaba satisfacción. ¿Quizás una lágrima de fénix? Yubeyuna jadeó. ¿Qué? ¿Cómo es que? ¿Cómo sé lo de las lágrimas de fénix? Terminó Mika la frase. En realidad no fue tan difícil, la verdad. Mika, ¿de qué están hablando? Preguntó Akeno, sintiéndose fuera de onda. ¿Qué son las lágrimas de fénix? En realidad es muy interesante. Verás, la casa de Fénix tiene un objeto mágico muy especial llamado lágrimas de fénix, explicó Mika. Como sugiere el nombre, tienen la capacidad de usar la habilidad de curación instantánea de la casa de Fénix en quien sea que se use. Piensa en ello como una versión instantánea de la curación de Asia solo que en un nivel superior. Luego miró de nuevo a Yubeyuna. Y en cuanto a cómo sé sobre ellos, seguramente no lo has olvidado, los juegos de clasificación son un deporte público y puedes verlos libremente, incluidos los 10 partidos en los que ha estado tu equipo. Mientras hacíamos nuestra estrategia estos últimos 10 días, los miré todos. ¿De verdad pensaste que no notaría que algunos de ustedes los usaban de vez en cuando? Yubeyuna apretó los dientes al darse cuenta de que la habían engañado. Aunque no fue solo tu equipo, continuó Mika. Después de sentir curiosidad, decidí echar un vistazo a otros juegos de clasificación del circuito profesional.
Entre mucha información nueva y útil para futuras referencias, descubrí que muchos equipos usan lágrimas de Fénix. La familia de Riser se hizo rica al sellarlas porque son los únicos que pueden hacerlas. Luego sonrió mientras colocaba una mano en su cadera. Incluso si no hubiera visto tus partidas anteriores, habría sido obvio que tenías una después de enterarme de eso. Akeno asintió interiormente. Si las lágrimas de Fénix eran un elemento tan útil para cambiar el juego y la familia de Riser las fabricaba, entonces cualquiera podría suponer que tenía algunas para su nobleza. Después de eso, todo lo que tuve que hacer fue averiguar quién tenía uno, y sabía que la opción obvia sería la reina, continuó Mika. Como no hay ninguna regla que prohíba robarlos, el plan era quitártelo a ti. Espera, eso todavía no cuadra. Argumentó Yubeyuna. Incluso si supieras todo eso, ¿cómo pudiste haberlo robado? No estabas cerca de mí. Akeno y Yubeyuna entonces esperaron a escuchar la respuesta de Mika, pero después de varios momentos de silencio, para su sorpresa, Mika simplemente comenzó a reír, divertida. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Yubeyuna frunciendo el ceño. Jaja, Dios mío, parece que estás malinterpretando algo, dijo Mika entre risas. ¿Cuándo dije que fui yo quien lo robó? ¿Qué estás diciendo? El que lo robó fue el primero y único entre nosotros que te asestó un golpe directo. Yubeyuna procesó esas palabras por un momento, pero luego abrió mucho los ojos. Recordó. Escena retrospectiva, aumentar. Shirou, rápido como un rayo, estrelló su puño derecho en la mejilla izquierda de Yubeyuna como si la estuviera golpeando con un martillo. Con la fuerza que poseía, junto con su poder duplicado, el ataque fue tan fuerte que la dejó aturdida y mareada. Es por eso que no pudo esquivar su segundo golpe, aunque su impulso se desvaneció ya que ya había conectado el primer golpe. Él ya tenía el impulso y lo estaba aprovechando girando su cuerpo con la misma rapidez y estrellando su puño izquierdo con el Boosted Gear, cubriéndolo en la mejilla derecha de Yubeyuna como si un lateral no hubiera terminado con su ataque de asalto mientras levantaba su rótula y golpeaba a Yubeyuna con fuerza en el estómago con un fuerte ataque de rodilla de Muay Thai como si estuviera golpeando su estómago con una bola de demolición. La fuerza del ataque fue tan fuerte que hizo que Yubeyuna tosiera un pequeño globo de sangre. Sin embargo, rápidamente comenzó a perseguir su verdadero objetivo una vez que Shirou estuvo a una distancia cercana de ella. Rápidamente, antes de que Yubeyuna pudiera notarlo, la mano de Shirou se extendió y alcanzó su escote. Luego, con la misma rapidez, extendió la mano y sostuvo un frasco pequeño pero de aspecto deletreador. Luego se apresuró y lo escondió dentro de su guante antes de que alguien lo notara. Yubeyuna ahora temblaba de ira, al darse cuenta de que Shirou la había tomado por tonta. Ese bastardo. Mika sonrió. Parece que finalmente lo resolviste. Pero espera. Akeno dijo con la barbilla. ¿Cómo sabía Shirou-kun que estaría allí específicamente? Mika se encogió de hombros. En realidad, esa era mi pregunta también. Luego sonrió. Pero él dijo, lo sé porque los conocí, no podría ser más obvio. Y tenía razón. Parece que el hecho de ser un desviado sexual se volvió en tu contra. Yubeyuna se burló con una expresión de disgusto. Es repugnante, ese miserable Lowborn realmente me tocó. Mika se burló. Oh, ni siquiera intentes engañar a nadie. Esto viene de una mujer que se dejó besar y acariciar delante de una audiencia. Mika se burló. Estoy bastante seguro de que Big Bro quería lavarse las manos después de tocarte. Basta. Gritó Yubeyuna. No permitiré que escoria como tú me insulte nunca más. Levantó su bastón. Puede que no tenga mi lágrima de Fénix. Pero aún puedo destruirte. En realidad no puedes. Verás, estaba esperando este momento, dijo Mika en voz baja. Yubeyuna arqueó una ceja. ¿Qué? Desde el principio, tenía pensado hacer esto, pero era más difícil de lo que pensaba, así que necesitaba concentrarme un rato. Por eso no podía moverme. Mika se refería al comienzo de su batalla. Pero después de que eso terminara, todo lo que necesitaba era esperar el momento adecuado. Mi señal sería cuando fueras por tu lágrima de Fénix. Ahora sé que puedo terminar con esto. Ahora fue el turno de Yubeyuna de burlarse. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué podrías hacer a estas alturas del juego? Esto. Mika entonces extendió los brazos a los costados.
Reproducir Host, Fairy Tail, mago oscuro. De repente, frente a Mika, aparecieron dos círculos mágicos de un negro intenso en sus brazos, y su cuerpo quedó envuelto en una espesa aura mágica de color púrpura negruzco. Las dos reinas presentes sabían exactamente lo que esto significaba. ¿Magia negra? Akeno habló con incredulidad. Entre todos los diferentes tipos de magia que pueden utilizar los demonios y los magos, hay algunos que son mucho más avanzados que otros. Uno de ellos es la magia negra. La magia negra es un tipo de magia que es extremadamente poderosa pero también difícil de aprender y usar con éxito. Es una de las formas de magia de nivel más alto que muy pocos han podido dominar por completo, y los que la dominan son aquellos cuyo nivel supera al de un mago de clase alta y que son muy pocos en número. Es la forma definitiva de magia demoníaca que se puede aprender. Es por eso que Akeno y Yubeyuna se sorprendieron. Yubeyuna pronto adoptó una expresión de confianza. Por favor, ¿esa era tu última carta del triunfo? Se burló. Lo admito, es asombroso que puedas usar magia negra, pero con el tiempo que lleva la preparación para activar un hechizo, podré enviarte al olvido antes de que puedas terminar. No, negó Mika. En realidad, los preparativos ya están terminados. Los ojos de Yubeyuna se abrieron de par en par y miró hacia abajo para ver que, en el suelo, justo debajo de ella, había un círculo mágico negro que brillaba, listo para activarse. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Toda esta pelea, respondió Mika. Desde el principio, usé mi mente para crear el círculo mágico para este hechizo, pero requirió mucha concentración, por lo que no podía moverme, y tomó mucho tiempo porque no podía usar mis manos, explicó. Una vez que terminé, solo tuve que dañarte hasta un punto en el que sintieras que necesitarías una lágrima de fénix. Fue entonces cuando estuve segura de que esto terminaría. Yubeyuna ahora empezó a sudar, sabía que no había forma de que pudiera sobrevivir a un hechizo de esa magnitud, pero no tenía forma de escapar. Esto no puede ser. Tu error fue subestimarme. Gritó Mika. Luego levantó los brazos y los extendió hacia adelante, justo frente a ella. Tenía los brazos cruzados y las manos abiertas, con las palmas hacia adelante. Que haya oscuridad. El hechizo se había activado. Era un hechizo que sacudió al mundo. En el suelo, afuera de la réplica artificial de la escuela, un enorme círculo mágico disparó un pilar de rayo de color negro intenso que se elevó horizontalmente hacia el cielo. Era un rayo grande y masivo, 3 veces el tamaño del círculo mágico, disparado hacia el cielo como un señor demonio, desatando su ira hacia Dios. Una explosión devastadora que desgarró la tierra, consumiendo por completo al enemigo de quien había lanzado el hechizo. Oscureció el cielo artificial. Los observadores, espectadores e incluso aquellos en el campo de batalla que vieron el ataque se quedaron boquiabiertos, honestamente ni siquiera estaban seguros de cómo deberían reaccionar. Lo que rompió el silencio fue el anuncio que siguió poco después. Lord Raiser, una reina, retirado. Música apagada. Akeno, que acababa de presenciar lo sucedido, estaba entre los que se quedaron boquiabiertos. No puedo creer lo lejos que ha llegado Mika en tan poco tiempo, pensó Akeno para sus adentros. La magia negra es algo que ni siquiera yo puedo hacer. No hay duda de que Mika es una usuaria de magia más fuerte que yo o tal vez incluso querrías. Pero con ella y con lo rápido que es el ritmo de crecimiento de Shirou, no debería ser posible. Los hermanos Tsukyaru, ¿quiénes son? No hay forma de que pudieran haber sido humanos comunes antes de convertirse en demonios. En ese momento, Akeno no se dio cuenta de cuánto tenía razón. Sin embargo, rápidamente salió de sus pensamientos cuando vio a la niña en cuestión caer repentinamente del cielo. Mika. Gritó Akeno, preocupada mientras volaba rápidamente para atraparla. Después de que Mika estaba medio en el suelo, Akeno la atrapó y la abrazó, examinándola en busca de heridas. Ella suspiró aliviada. Gracias a Dios que estás bien. Mika la miró, sintiéndose extremadamente fatigada después de la batalla que acababa de ganar. Sí, gracias por salvarme. Akeno asintió, aceptando su gratitud, luego la miró pensativamente. Mika, ¿dónde aprendiste todos esos hechizos? Mika suspiró. Me imaginé que me lo preguntarías, murmuró. Lo aprendí leyendo. Akeno parpadeó. ¿Qué? Me llevó un tiempo comprender completamente el lenguaje de escritura del diablo, pero después de jugar tantos juegos que no estaban traducidos y aprender diferentes idiomas para solucionar ese problema, aprender nuevos idiomas se convirtió en algo habitual para mí. Akeno suspiró.
Por supuesto que sí. De todos modos, continuó Mika. Después de que terminé eso, le pedí a Rías que me diera un montón de libros diferentes sobre cómo aprender todo tipo de hechizos. Me enganché de inmediato, quería aprender todo lo que pudiera y, finalmente, también aprendí magia negra. Ella explicó. Aunque admito que todavía no he aprendido mucho, además de ese hechizo, sin mencionar que me deja agotada después. Akeno procesó toda esta información. Pero, ¿cómo pudiste aprender tanto en solo 10 días? ¿10 días? Repitió Mika. Akeno, no comencé a hacer esto durante nuestro entrenamiento. Comencé a aprender toda esta magia unos días después de convertirme en un demonio. Esa nueva revelación sorprendió a Akeno. ¿Has dedicado tanto tiempo a perfeccionar tu magia? Mika arqueó una ceja. Sí, ¿qué te pareció? ¿Pasé todo ese tiempo sin hacer nada? Akeno abrió la boca para responder, pero Mika la detuvo. ¿Sabes qué? No respondas a eso. Mika inhaló y exhaló. De todos modos, eso estuvo más cerca de lo que esperaba, dijo, disgustada. Si las cosas hubieran estado más cerca, podría haber perdido. Eso es otra cosa. ¿Por qué luchaste sola contra ella? Preguntó Akeno, queriendo saber desde el principio. No había razón para esforzarte tanto si luchábamos juntas. Podríamos haberla vencido fácilmente. Mika no respondió al principio, pero bajó la mirada mientras aún estaba abrazada por Akeno. Su expresión parecía un poco triste. No lo sé. Solo, sentí que tenía que vencerla por mi cuenta. Esta es la primera pelea en la que he estado, y no me refiero a un rating game o como un demonio. Esta es literalmente la primera pelea de mi vida. Simplemente sentí que si no ganaba esto por mi cuenta, no podría seguir adelante conmigo misma y no tendría una segunda oportunidad. Luego sonrió levemente. Además, como mi hermano, odio perder. Akeno la escuchó y luego le dedicó una cálida sonrisa. En cierto sentido, podía entender lo que Mika quería decir. Había estado indefensa toda su vida. Para ella, esta pelea era su manera de demostrarse a sí misma que finalmente se había convertido en algo más de lo que alguna vez fue. Lo entiendo. Mika entonces la miró a los ojos. Akeno, llévame con él. Akeno parecía un poco confundida. ¿Qué? Llévame donde está mi hermano. Los ojos de Akeno se abrieron de par en par. ¿Qué? Mika, Shirou-kun está en camino a pelear con Raiser. Es posible que ya esté allí. Lo sé, respondió ella, sin vacilar. Por eso quiero ir. Ahora que la pelea terminó, quiero estar a su lado, pase lo que pase. Pero mira en qué estado te encuentras. Akeno todavía quería disuadirla. A estas alturas apenas puedes caminar por tu cuenta. Incluso si te vas, no hay nada que puedas hacer en este momento, señaló. Ya has hecho suficiente. Déjame curarte. Si bien su curación no fue tan buena como la de Asia, aún así ayudaría a mejorar el estado actual de Mika. Entonces cúrame en el camino, replicó Mika. Ya sé que no puedo hacer nada si voy allí, pero... se mordió el labio. Pero ahora va a pelear contra Raiser, y esa es la pelea más importante en este juego. Tanto mi destino como el de Rías dependen del resultado, así que no merezco verlo. Preguntó Mika como si la desafiara a decir lo contrario. Llévame allí, por favor. Akeno vio la mirada suplicante en sus ojos. Sabía que incluso si decía que no, Mika simplemente intentaría ir allí por su cuenta. Por lo tanto, cedió. Está bien, te llevaré con él. Gracias, dijo Mika sinceramente. Con eso, Akeno aterrizó suavemente en el suelo y comenzó a caminar dentro del edificio. Hacia la sala del consejo estudiantil. Al lugar donde todo se decidiría. Unos minutos antes, Shirou estaba caminando por el pasillo del nuevo edificio escolar, dirigiéndose a la base de Raiser. Ha pasado un tiempo desde que se separó de Mika y Akeno, lo que les permitió luchar contra la reina de Raiser. Si se tratara de otra persona, podría haberse preocupado, pero Shirou sabía que Mika podía hacer el trabajo. Bueno, ella o Akeno. Vaya, qué sorpresa verte aquí, dijo una voz de jovencita de clase alta, casi egocéntrica. Shirou notó que la hermana de Raiser había aparecido a su lado, aunque no dejó de caminar. Al darse cuenta de esto, Ravel Phoenix comenzó a caminar para seguirle el ritmo. Había estado sentada alrededor de un viejo edificio polvoriento durante casi una hora. Se merecía cualquier forma de pasar el tiempo que pudiera conseguir en este momento, e incluso si fueran un enemigo, no tenía intención de luchar, así que ¿qué más podía hacer?
Después de todo, su hermano en realidad no la dejaría quedarse de pie y mirar la batalla, alegando que era demasiado peligrosa. Lo mismo que hacía cada vez que ella intentaba ver sus peleas en persona. Realmente no entiendo por qué te molestas en luchar, comenzó Ravel con una burla. Sin duda, mi hermano ya está proclamando su victoria sobre Leire y Rías, y cuando eso suceda, nada de lo que hagas importará en lo más mínimo. Shirou siguió caminando. Aunque digas eso, ni tú ni yo hemos escuchado a nadie decir eso todavía, señaló. Así que ella aún no ha perdido. ¿Por qué debería detenerme ahora cuando todavía hay una oportunidad de ganar esto? Su desafío solo logró sorprender e irritar a la joven. ¿Sabes que es inmortal, verdad? Preguntó Ravel. Cuanto más cerca caminaba junto a él, más notaba la extraña falta de heridas reales, lo que debería ser imposible considerando que él personalmente luchó contra casi una docena de sus fuerzas. Vas a ser aplastado como todos los demás que intentaron en vano derrotar a mi hermano. Es mejor que te rindas. Tus probabilidades de victoria son menos del 10%. ¿Y qué? Respondió Shirou. Esa respuesta detuvo sus burlas y la hizo mirarlo fijamente. No es cero, así que es suficiente, dijo con confianza. Además, no luché para llegar hasta aquí por nada. Independientemente de lo que suceda, terminaré esto en mis propios términos. ¿Hablas en serio? Leire y Rías y el resto de tu equipo probablemente ya están al límite, señaló Ravel. ¿Qué te hace pensar que puedes enfrentarte a mi hermano tú sola? ¿Por qué te arriesgarías? Sé que no es por tu amo. Entonces, ¿cuál podría ser la razón por la que arriesgarías tanto para seguir luchando? Shirou no dejó de caminar. ¿Cuál es la razón? ¿No has estado prestando atención? Preguntó, sin importarle la ofensa que ella había sentido. Lucho por el bien de alguien que significa más para mí que la vida. Su destino también está en juego, así que ganaré. ¿Por qué te resulta tan difícil entenderlo? Ravel dio un paso atrás. Honestamente, no tenía una réplica para eso. Recordó lo protector que parecía con su hermana en el salón del club. Solo tendría sentido que se lanzara a una batalla cuesta arriba por su bien. Aunque Ravel no lo demuestra a menudo, también se preocupa profundamente por su hermano, así que sabe por qué no hay nada más que decir. Ella rápidamente lo entendió y cambió de tema. Aún así, a pesar del poder que puedas tener, la Casa de Fénix es una fuerza poderosa en el rating game y no solo por nuestra inmortalidad, se regodeó. Shirou asintió. Escuché que tienes esas cosas llamadas lágrimas de Fénix. Ravel sonrió y metió la mano en su bolsillo para sacar un pequeño frasco, que era su lágrima de Fénix. Así es. Este es el tesoro de nuestra familia. Lágrima de Fénix. Me sorprende que hayas oído hablar de ella. Con esto, nuestras lágrimas pueden curar todo tipo de heridas. Ella explicó. Tu grupo también tiene una persona que posee la curación crepuscular, ¿correcto? Esta es como una versión instantánea de eso, pero mucho más potente. E incluso está en el libro de reglas que solo 2 demonios que participan en el juego de clasificación pueden usarlo. Estaba restringido porque era demasiado poderoso. Bueno, eso sería natural. En nuestro caso, nuestra reina y yo estábamos en posesión de él. Además, nuestras lágrimas se venden a precios altos. Gracias a eso, la Casa de Fénix es muy rica. Solo han sucedido cosas buenas desde que se creó el juego. Inmortalidad y lágrimas, esta es ciertamente nuestra era. Terminó con una risa presumida, con la mano abierta sobre la boca y los ojos cerrados. Sí, ya lo veo, dijo Shirou, que ahora sostenía él mismo el frasco. Estas cosas son muy útiles. Podrías obtener una ganancia increíble vendiéndolas. Ravel continuó con su actitud. Sí, lo sé. En verdad, es solo uno de los muchos beneficios de ser de la Casa de Fénix. Ravel se detuvo y notó que su mano se sentía extrañamente ligera. Abrió los ojos para ver el frasco que contenía la lágrima de Fénix, que ya no estaba en su mano, sino en la mano del demonio enemigo que caminaba a su lado. ¡Ey! ¿Eh? ¿Te acabas de dar cuenta? Preguntó Shirou con expresión seria. Supongo que el egocentrismo también es algo que viene de familia. Devuélveme eso. Exigió Ravel. Sí, claro, respondió Shirou, divertido. Intenta llevártelo. Ravel chasqueó la lengua, sabiendo que incluso si intentaba retractarse, no poseía habilidad para luchar, por lo que sería imposible. Es por eso que no soporto a los demonios de clase baja. Siempre actúan de una manera tan desagradable. Shirou resopló.
Ni lo intentes. Es tu culpa por presumir de ello de esa manera, señaló. Además, como dijiste, estas cosas son demasiado útiles. Ahora tengo ambas. Ravel hinchó las mejillas y se enojó. Curiosamente, se parecía un poco a Asia cuando estaba enojada por algo que había hecho Shirou. Sin embargo, después de un momento, parpadeó confundida, notando algo extraño en lo último que había dicho Shirou. ¿Ambos? Shirou asintió con una sonrisa. Sí, míralo y créelo. Luego sacó la segunda lágrima de Fénix, la misma que le quitó a Yubeyuna. Los ojos de Ravel se abrieron de par en par. Eso es. ¿De Yubeyuna? El mismo. ¿Pero cómo? Preguntó Ravel. No podrías haberla derrotado. No hubo ningún anuncio y no hay forma de que ella te hubiera dejado tomarlo y escapar. ¿Qué? ¿Quién crees que soy? Preguntó Shirou, casi ofendido. No huí de esa reina perra. Más bien, tomé esto después de asestarle el primer golpe, aunque dejé la lucha contra ella en manos de Mika. Los ojos de Ravel se abrieron de nuevo, esta vez con confusión. ¿Qué? Dejaste a tu hermana para luchar contra ella. Eso es una locura. Pensé que querías protegerla. No te hagas una idea equivocada, le dijo Shirou. Quiero protegerla, pero también sé de lo que es capaz y comprendo que hay momentos en los que necesito creer en esas capacidades. Ravel parpadeó. ¿De qué es capaz? Sé que ella puede manejar esa pelea. Aparte de mí, diría que ella es el miembro más fuerte que tiene nuestro equipo, dijo Shirou sin una pizca de duda. Sin embargo, Ravel parecía dudar por completo de ello. Eso no es posible. Lord Raiser, una reina, retirado. Después de escuchar el anuncio de Graifia, Shirou sonrió, sabiendo que su confianza y fe en su hermana eran correctas. Mientras que Ravel se quedó sin palabras, preguntándose si tal vez había escuchado mal. ¿Qué era eso de imposible? Esto no puede ser, Ravel tuvo problemas para encontrar las palabras adecuadas. Bueno, entonces, Shirou se detuvo y llegó a las escaleras. Supongo que aquí es donde termina nuestra conversación. ¿Qué? La sala del consejo estudiantil está justo al final de estas escaleras. No eres un luchador, así que es un hecho que no irás, explicó Shirou. En cuanto a mí, voy a terminar este juego ya. Empezó a subir las escaleras. Espera. Gritó Ravel. ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Vas a perder de todos modos, así que es más seguro que te quedes aquí conmigo. Ravel inmediatamente se cubrió la boca avergonzada. No era como si deseara la compañía del emperador dragón rojo de cabello plateado en particular. Aún así, era difícil negar el hecho de que cada vez se aburría más de quedarse sentada mientras todos los demás salían y hacían cosas. Obviamente, no lo admitiría, pero aún así, por muy buena que suene esa opción, dijo Shirou mientras subía las escaleras. Rechazaré. Después de haber llegado tan lejos, dar marcha atrás ahora significaría que todo lo que habíamos hecho hasta ahora no tendría sentido, y además, Shirou se detuvo en lo alto de las escaleras y se giró para mirar a Ravel. Su habitual sonrisa intrépida estaba en su rostro mientras sus ojos estaban cubiertos por su flequillo. Déjame decirte una cosa. No importa quiénes sean. Yo no pierdo, le dijo. Entonces Shirou levantó ligeramente la cabeza y se le vieron los ojos. Soy el mejor. Una vez que terminó de decir eso, se dirigió a la sala del consejo estudiantil. Ravel todavía estaba al pie de las escaleras, pero sintió una extraña sensación que la invadía. Después de que Shirou dijera esas palabras y la sensación del peso detrás de ellas que sintió, una sensación inusual y desconocida comenzó a afectarla. Se sintió de la misma manera por alguna razón la última vez que lo vio en la sala de reuniones de Orc. Y al igual que entonces, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, hubo un pequeño rubor rosado en sus mejillas. Ravel solo podía mirar con una mezcla de asombro e incredulidad. Rías se arrodilló en el suelo, jadeando de cansancio, enfurecida por su debilidad. Jefe. Asia, como antes, había estado curando las heridas de Rías. Raiser se paró frente a ella, mirándola con condescendencia. De verdad, mi querida Rías, después de haber llegado tan lejos, Raiser admite que incluso Raiser está un poco destrozado al verte reducida a este estado. Has derrotado a los peones, torres, caballos e incluso a la reina de Raiser. Esa es una hazaña que ninguno de los oponentes de Raiser hasta ahora ha podido reclamar honestamente. Independientemente del resultado, te has ganado el más profundo respeto de Raiser.
Rías miró sin piedad a Riser, provocando que una sonrisa victoriosa apareciera en su rostro. Pero este juego ya terminó. Tus piezas no son rival para Riser, y sin importar cuántas veces intentes atacarlo, siempre será en vano. Se refería al hecho de que Kiba y Koneko habían llegado e intentado ayudar a Rías hace poco tiempo, pero no pudieron hacer nada ante Riser y fueron derrotados rápidamente. Ahora yacían allí en la sala del consejo estudiantil al costado de la sala. Era un espectáculo doloroso de ver. Kiba estaba boca abajo con dos espadas rotas a su lado, sus mangas estaban quemadas y sus brazos estaban quemados, mientras que sus dos piernas estaban rotas en un ángulo desagradable. Koneko estaba a su lado. Su ropa estaba casi completamente quemada. Todo lo que quedaba era su sujetador y bragas rosas y sus guantes, aunque su uniforme de estudiante, junto con sus zapatos, no eran más que cenizas. Su apariencia era patética mientras se acurrucaba en posición fetal debido a su dolor. Quemaduras graves cubrían gran parte del cuerpo de Kiba, mientras que cortes y moretones cubrían el de Koneko. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo para no desmayarse y retirarse del juego. Lo único que podían hacer era observar impotentes como la situación empeoraba. Asia quería ir y curarlos, pero Rías a regañadientes le ordenó que no se apartara de su lado, sabiendo que en el momento en que lo hiciera, Riser la eliminaría a continuación. Entonces, en lugar de eso, la respuesta de Rías a Riser fue lanzar otra explosión de poder demoníaco al rostro engreído de Riser, borrando su mitad superior. Oh, no seas tan precoz ahora, dijo Riser. ¿Podría ser que estés furioso por lo que Riser le hizo a tus dos piezas de allí? Riser les dio una advertencia justa sobre lo que significaba oponerse al Fénix. En realidad, solo ellos tienen la culpa. Su sonrisa se volvió aún más cruel. ¿O podría ser que todavía estás esperando a ese mestizo al que llamas tu peón? La mirada de Rías se intensificó, y Asia también estaba molesta con la insistencia de Riser en sus continuos insultos hacia Shirou. Kiba y Koneko, a pesar de sus heridas, también lo escucharon y apretaron los dientes con frustración. Independientemente de lo que otros pudieran pensar, Shirou era la razón principal por la que los dos pudieron llegar a Rías. No pudieron contener la ira que sentían hacia Riser por hablar mal de él después de eso. Lo siguiente que supieron fue que Rías extendió ambas manos, desatando una explosión aún más grande de poder demoníaco que hizo volar toda la mitad superior del cuerpo de Riser junto con varias paredes detrás de él, limpiando el resto del edificio. No te atrevas a llamar mestizo a mi sirviente. Soy susceptible, bromeó Riser con desdén. Querida, si insistes en aferrarte a las cosas rotas, será mucho más difícil planificar nuestra boda. Lo he dicho una vez y lo diré de nuevo, dijo Rías con amargura. No tengo intención de perder contra ti y, desde luego, no me casaré contigo. Es hora de que dejes de vivir en una fantasía, Rías, se burló Riser. No importa si has derrotado a la mayoría de mis sirvientes. Riser podría fácilmente acabar con todo tu equipo sin ayuda de nadie. Riser envió a sus chicas a pelear solo porque hace que el espectáculo sea más entretenido, pero Riser está empezando a aburrirse de tu mezquina resistencia. Riser conjuró una bola de fuego del doble del tamaño de su propio cuerpo. Incluso sin ser arrojada, comenzó a incendiar el espacio a su alrededor. Ríndete. Nunca. Gritó Rías desafiante. Riser frunció el ceño. Entonces Riser lo terminará yo mismo. Lanzó la bola de fuego hacia Rías. Rías levantó su barrera, pero no había forma de saber si tenía o no las reservas mágicas para bloquear otro ataque poderoso. La única razón por la que había sobrevivido hasta ahora era gracias a las luchas de Kiba y Koneko, dejó esos pensamientos a un lado. Tenía que hacerlo. Por Kiba, Koneko, y Shirou. Si perdía, nunca podría volver a mirarlos a los ojos, no después de todo lo que habían hecho por ella. Cualquier duda que pudiera surgir ahora perturbaría su concentración. No podía permitir que todos sus esfuerzos fueran en vano. Riser lanzó su ataque y Rías se preparó. Golpe. Entonces las puertas se abrieron de golpe y una figura fue arrojada a través de ellas. Rías solo recordaba un grito agudo cuando la figura fue consumida por el ataque de Riser, absorbiendo cualquier daño que se le hubiera destinado a Rías. La única característica que pudo detectar fue la luz brillante que la consumió, lo que indicaba su retirada. Lord Riser, un obispo, jubilado. Fue el turno de Riser de parecer sorprendido. ¿Qué? No fue tanto su pérdida sino el hecho de que ésta fuera resultado de su propio ataque lo que lo perturbó y enfureció.
¿Usar a sus propios sirvientes como escudos? ¡Qué descaro! ¿Quién tiene las pelotas? Tú no. Respondió una voz desafiante. Mientras se encontraba en la puerta golpeada, el joven solitario no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Yo, por otro lado, Shirou Tsukiaru señaló con el dedo por encima del hombro. En caso de que te estés preguntando por la munición real, encontré a una chica Miko patrullando los pasillos y recordé que era una de las tuyas. Sentí su ataque, así que hice lo que me convenía y la arrojé en el camino. Es mejor eso que desperdiciar un buen puñetazo, ¿no? Los 5 individuos dentro de la habitación estaban demasiado ocupados mirando boquiabiertos como para dar una respuesta adecuada. Podría haber utilizado a la pequeña hermana Bishop, pero decidí no hacerlo. Va contra mi política atacar a alguien tan poco amenazante. Riser aprieta los dientes y sale de su estado de shock. Tú, Shirou. Shirou-san. Rias corrió hacia su peón con una sonrisa alegre y aliviada. Asia dejó de lado toda pretensión de calma e inmediatamente salió corriendo y lo abrazó. Aunque hemos estado separados por tan poco tiempo, he estado muy preocupada por ti. Gritó, con lágrimas corriendo por sus ojos preocupados. Tenía tanto miedo sin ti. Sabía que te enojarías si me preocupaba por ti, pero no pude evitar tener miedo. Lo siento. Shirou se movió incómodo cuando las lágrimas de Asia mancharon su frente, pero suspiró, se inclinó y le acarició la cabeza. Oye, no más lágrimas, Asia, dijo Shirou con dulzura. Has trabajado muy duro para durar tanto. Estoy seguro de que todos están contentos por eso. Secó suavemente las lágrimas del rostro de Asia, igual que lo haría con Mika. Ya has hecho suficiente, así que descansa ahora. Déjame el resto a mí. Asia inhaló y luego asintió. Shirou sonrió y luego miró a Rias. Parece que estás en un verdadero lío. Rias le devolvió la sonrisa. Es cierto. Es una suerte que hayas llegado en ese momento. Gracias por salvarme, Shirou. Ignora a Riser, ¿quieres? Gruñó Riser, recordándole a Shirou su razón original para aparecer allí. La expresión de Shirou se oscureció mientras apartaba a Asia de él, empujándola suavemente hacia Rias. Me ocuparé de ti en un segundo. Se alejó de Asia y caminó hacia las figuras caídas de Kiba y Koneko. Primero, tengo algo de lo que ocuparme. Riser estuvo tentado de atacarlo en ese mismo momento, pero consideró que tal acción estaba por debajo de él, por lo que decidió esperar. Shirou se detuvo y procesó la vista frente a él. Hombre, tenéis un aspecto horrible. Kiba tosió. Lo siento, Shirou-kun. Ni siquiera pudimos frenarlo a pesar de todos nuestros esfuerzos, dijo Kiba con pesar. Riser era mucho más fuerte de lo que esperábamos. Ni siquiera puedo sentir mis extremidades. Koneko tenía demasiado dolor para hablar. Shirou frunció el ceño. Las condiciones de los cuerpos de Kiba y Koneko no eran el resultado de una batalla ni de ningún tipo de pelea. Eran el resultado de una brutalidad unilateral y deliberada. Del tipo que Shirou no podía soportar más. Shirou metió la mano en su bolsillo y sacó los 2 frascos de lágrimas de Fénix que tenía. Bueno, entonces esto lo solucionará. Dicho esto, dejó caer el contenido de los frascos sobre el caballo y la torre que yacían frente a él. Entonces, por un efecto impresionante, las gotas de lágrimas de Fénix, no más grandes que gotas de agua, aterrizaron sobre los dos y causaron que un resplandor de luz brillante cubriera sus cuerpos. Era diferente de la luz de jubilación, ya que era más plateada que azul, y en lugar de disolver sus cuerpos, estaba curando sus heridas. Kiba y Koneko podían sentirlo. Era como si el calor de una suave brisa de verano estuviera cubriendo sus cuerpos. Todas las heridas que tenían estaban desapareciendo, y todo el dolor se sentía como si fuera solo un sueño. Ambos se pusieron de pie, sus ropas todavía estaban hechas jirones y arruinadas para Koneko, pero sus condiciones eran como nuevas. Kiba y Koneko se miraron, confundidos por su repentina recuperación, luego miraron a Shirou. Shirou-kun, ¿qué fue eso? Esas eran lágrimas de Fénix, respondió. Resulta que son unas pociones supercurativas que tenía el otro equipo. Rias y Asia se quedaron mirando sorprendidas. Shirou, ¿dónde conseguiste eso? Shirou sonrió. Se los arrebaté a un par de tontos. Luego soltó una pequeña risa. Riser observó con los ojos entrecerrados. Sabía exactamente dónde los había conseguido Shirou. Y le molestaba que el preciado objeto de su familia se usara para curar al equipo de su enemigo. Estaba tan enojado como cuando Shirou usó a su obispo como escudo.
De todos modos, Shirou miró a sus compañeros, que ya estaban curados. Fue un golpe de suerte que no se retiraran. Hizo que su recuperación fuera más rápida. Senpai, llegas tarde, acusó Koneko. No llegué tarde. Ustedes dos simplemente llegaron demasiado pronto, argumentó Shirou. Quiero decir, ¿en serio, realmente creyeron que tenían una oportunidad de vencer a Riser sin mí? Se sentían como si una flecha acabara de atravesar su autoestima. No podían negarlo después de que Riser los derribara y se hubieran retirado sin su ayuda, pero aún así no era algo que les gustara que les recordaran. Pero, continuó Shirou. Ustedes dos defendieron a Rias el tiempo suficiente para que yo pudiera llegar hasta aquí. Buen trabajo. Acaban de salvarnos el juego. Ahora estaban sorprendidos, de todas las cosas. Nunca esperaron escuchar elogios del peón de su grupo. Shirou entonces se dio la vuelta y miró con determinación hacia su odiado enemigo, Riser Phoenix. Bueno, déjamelo a mí. Luego Shirou comenzó a caminar hacia el noble de sangre pura. Espera, Kiba se giró para ayudarlo, pero Rias le hizo un gesto para que no lo hiciera. Pero, jefe, no deberíamos dejar que se enfrente solo a Riser. Eso es demasiado. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Fue entonces cuando el caballero notó la seguridad en la voz de su amo. ¿Eh? Ninguno de nosotros, ni siquiera yo, podría hacer nada contra Riser, le recordó a Kiba. Ahora mismo, no hay nada más que podamos hacer, así que pongamos nuestra confianza en él. Creo que si alguien puede derrotar a Riser, ese es Shirou. Asia asintió con la cabeza en señal de acuerdo, aunque podían verla temblar. Cuando miraban a Shirou, lo único que podían ver era su espalda. Pero en ese momento, parecía casi diferente, se veía fuerte y distante, y les hizo sentir que era seguro depositar su confianza en él. Shirou, desde el momento en que apareció, cambió por completo toda su situación. Se enfrentaban a una profunda desesperación. No había nada que pudieran hacer y, de la nada, él cortó esa desesperación y la reemplazó con esperanza. Había convertido la desesperación en esperanza. Por eso, en ese momento lo único que podían hacer era creer en él. Reproducir Host, Zombie Eloan, tema principal. Y Shirou se paró frente a Riser, mirando fijamente al noble demonio con ojos firmes. Mucho tiempo sin verlo. No lo suficiente. Riser notó que Shirou estaba casi intacto. ¿Has llegado a este punto sin heridas reales? No, verás, a diferencia de tus chicas, yo paso mi tiempo entrenando, se burló Shirou. Algo de lo que obviamente nunca has oído hablar. Riser se burló. Entrenamiento, ningún ser superior debería tener que pasar su tiempo cubriéndose de sudor y suciedad como una bestia de baja categoría. Se burló. Como tú. Shirou sonrió. Bueno, ningún guerrero de verdad pasaría todo el tiempo en una habitación elegante y lujosa ahogándose en sexo y pereza, como un aspirante a rey del harén, respondió. Como tú. Riser se enfadó aún más. Eres un cerdo diminuto e inculto, gruñó. Parece que todavía no entiendes tu lugar como hombre de la casa de Phoenix. Riser no descansará hasta que te hayan aplastado por completo, explosión. La gema en el guante de Shirou volvió a brillar y su poder se disparó. La verdad es que siguió aumentando su poder en el camino y acumulándolos, esperando enfrentarse a Riser antes de activar explosión. Ahora, estaba seguro de que tenía el poder para derrotar a Riser. Explosión de dragón. La palma abierta de Shirou, que contenía una pequeña esfera de energía demoníaca que aumentó drásticamente de tamaño, cayó rápidamente a Riser mediante una explosión gigante de energía en la cara. La explosión atravesó a Riser y abrió un agujero del tamaño de una mesa de comedor en los pisos que quedaban por encima. Aunque fue potente, la cabeza de Riser comenzó a regenerarse inmediatamente después. Shirou sabía que no mataría a Riser, o quizás esa información fue la razón por la que sintió menos necesidad de contenerse de lo habitual, pero fue suficiente para callar a Riser. Sin embargo, para gran disgusto de Shirou, la boca de Riser fue lo primero en regenerarse. ¡Ah! ¿Por qué siempre es la maldita cara? Gritó Riser antes de frotarse los ojos recién reformados. Cuando tus superiores te hablen, no los interrumpas. El puño de Riser, cubierto de llamas, cayó sobre Shirou. Shirou levantó su propio brazo para defenderse del golpe y, a pesar de su naturaleza bulliciosa y arrogante, la fuerza física de Riser de hecho coincidía con la de su magia. Shirou podía sentir que el golpe lo habría empujado hacia atrás y quemado bajo el puñetazo de Riser si no hubiera aumentado su poder.
Pero en su estado actual, no se movió ni un centímetro y su determinación no vaciló. Continuó devolviendo la mirada acalorada de Riser. ¿Qué llama más insignificante? Deja de mirar a Riser con esos ojos insolentes, basura. Riser conjuró una enorme bola de fuego en su otra mano. Riser terminará lo que empezó hace 10 días y te quemará hasta convertirte en nada. No le negarás la victoria a Riser. Eres basura. Ahora di. Shirou aprovechó la oportunidad para clavarle a Riser su puño derecho desnudo en el estómago, tan feroz y violento que se podía ver un bulto en forma de nudillo en la espalda de Riser. Riser podía sentir que la mayoría de sus órganos amenazaban con salir de su garganta. No había llevado a Riser mucho más cerca de la derrota, pero todavía dolía como una perra, y sintió que lo que debía haber sido su columna vertebral se rompía y se reparaba instantáneamente. ¿Tu victoria? ¿Qué te hace pensar que ganarás? Gruñó Shirou. Escuché que nunca has perdido antes. Shirou agarró a Riser por la cara, apretando su agarre y arrastrándolo hacia la ventana. MMPH. Riser se enfureció indignado, tratando de obtener el foco para invocar sus llamas. La gente como tú, que nunca ha conocido la derrota, no debería actuar como si conociera el valor de la victoria. En cuanto a mí, una pérdida fue más que suficiente, pensó para sí mismo, con odio y frustración. Y durante el resto de mi vida, nunca permitiré que haya una segunda. Shirou salió de sus pensamientos y saltó por la ventana, dejando a Riser debajo de él. Giró en el aire y lanzó una poderosa patada que prácticamente arrojó a Riser al suelo, destruyendo el lugar donde aterrizó. Usó su magia para empujar sus pies y empujarlo hacia el suelo. Shirou se volteó hacia adelante, orientándose con el lado derecho hacia arriba, con el pie derecho apuntando bruscamente hacia abajo. Se escuchó un chapoteo muy nauseabundo cuando el pie de Shirou impactó contra el cráneo de Riser segundos después de que este último tocara el suelo, provocando que explotara como un globo de agua. Te mostraré lo dolorosa que es la verdadera derrota. Ahora acepta cada onza de mi ira. Música apagada y ese es el capítulo. Y antes que nada, ¿qué pensaron todos de la pelea de Mika? ¿Fue buena? ¿Fue mala? En cuanto a la magia negra. En el canon, la vi mencionada pero nunca la vi, ni escuchamos qué era, y sentí que era un desperdicio, así que la agregué aquí como mi versión de lo que es la magia negra. Y decidí que, aunque Mika puede usar todo tipo de magia, esa sería su afinidad principal, como la de Akeno es el rayo. Decidí que Shirou robara las lágrimas del Fénix, porque creo que es algo lógico. Nunca entendí por qué nadie más intentó hacerlo. Fue una idea inteligente y ayudaría a cambiar las cosas. El próximo capítulo es la pelea principal entre Shirou y Riser. Es el capítulo final del Rating Game, así que espérenlo con ansias. De todos modos, gracias por leer. Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres más, deja una reseña. Si te gustó la historia, haz clic en el botón seguir / agregar a favoritos y, como siempre, que tengas un día increíble. Fin del capítulo 14.